Vamos a estar escudriñando el Salmo 27. Muy bien. Gloria a Dios. Salmo 27. Para entre todos a escudriñarse esta parte de ese salmo. El Salmo 27. Que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Leemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Está ahí, vamos a ver. Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo, te damos toda honra y toda gloria a ti que te la mereces, Señor. Tú solamente tú eres grande, eres poderoso, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Espíritu Santo de Dios, te invitamos en este momento para que seas tú trayendo palabra, esa palabra viva tuya a nuestras vidas, Señor, porque tú sabes que tenemos sed de conocer cada día más tu palabra, para que ella, Señor, haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, Padre. Te damos toda honra, te doy gracias por tomarme como instrumento para hablar de tu palabra, pero que no sea yo que hable, sino tú, Santo Espíritu de Dios. Te damos gloria y honra a ti que te la mereces, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces este salmo, como todos podemos ver, fue un salmo escrito por David. David, que todos conocemos la vida de David, que tuvo mucho obstáculo. Ustedes saben que fue escogido por Dios, y todo aquel que es escogido por Dios no es por su linda cara y va a llegar a hacer lo que llegó a hacer David por su linda cara, sino que él, para poder llegar a lo que fue rey, pasó muchas cosas, muchas situaciones difíciles, y aún siendo rey continuó también teniendo situaciones difíciles de toda índole, familiares, de toda índole que fuera David, toda la pasó. Entonces David, aunque David pasó tantas situaciones difíciles, él nunca desfalleció, sino que él confiaba cada día más en Dios. Y por eso que podemos ver aquí que dice que Jehová es mi luz y mi salvación. Dice: ¿de quién temeré? Puede decir que David, aunque fue perseguido, aunque viviera lo que viviera, yo sé que como humano, igual que nosotros, quizá él tuvo sus debilidades, porque fue humano igual que nosotros, quizá algún momento tuvo miedo, como también lo podemos tener nosotros, pero aún así él decía que Jehová era su salvación, que de quién él iba a temer. Lo que a nosotros hoy día, esta palabra de Dios, esta palabra que nosotros estamos escudriñando en este fortalecimiento espiritual, que son palabras porque nos vienen a nosotros a darnos esa fortaleza, ese fortalecimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Entonces la palabra del Señor es la que nos está cada día a nosotros dándonos ese fortalecimiento a través de la palabra. Y esta es una palabra que viene a fortalecernos. ¿Por qué? Porque sabemos que David fue fortalecido porque tenía un corazón conforme al de Dios. Y dice: ¿de quién temeré? Es decir, que él no tenía temor de nada. ¿Por qué? Porque sabía en que Dios estaba con él. Y si sabemos que Dios está con nosotros, no debemos de temerle a nada. Es un poco difícil, es fácil decirlo de la boca para afuera, pero que cuando nos encontramos quizá en la situación, viviendo la situación, muchas veces nos olvidamos y no nos acordamos. Pero precisamente ese es el momento preciso de nosotros acordarnos de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos traiga esa palabra que hemos aprendido cuando estamos atravesando esos momentos, porque David le llegaba a eso, ese rema, esa palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que en esos momentos acordarnos de eso y no desesperarnos, no meternos en una desesperación ni nada por el estilo, sino confiar en Dios. Y así como David, quien dice que de quién temeré, que sea lo que sea, no debemos tener ningún temor,
sino con que nuestra fortaleza es nuestro Dios. Un punto muy interesante que hay que tener presente para nosotros hoy es entender que David fue sufrido desde muchacho. Sí. Encima de eso era la oveja negra de la casa, era lo inservible de la familia. Por eso cuando van allí a buscar precisamente quien iba a ser ungido por rey, que comenzaron a llegar esos hermanos gigantes que eran personas con gran parecer, tamaño, socoso. Este muchacho estaba en el campo. Ahí se cumple lo que el Señor le dijo a Jeremías, que desde niño, desde el vientre de su madre fue escogido. Eso pasó con David. Ahora, pues nosotros traemos eso a hoy, y esto debemos tenerlo bien claro, porque oigan bien, a veces nuestro pasado traumático no nos deja disfrutar la vida abundante que nos ha dado el Señor. No nos deja disfrutar de esa vida. Y seguimos con esa cadena arrastrándonos ahí. Pero podemos entender en esta tarde quién está diciendo esa palabra, que es una persona que vivió la vida que algunos de nosotros vivimos desde nuestra niñez. Y él entonces, porque tuvo la ayuda, tuvo el respaldo de Dios, él entonces podía decir esa palabra con base, con fundamento. Él es mi luz y mi salvación. Por tal razón yo no ando a oscuras, yo no ando a tientas, ni tampoco tengo miedo a nada. Hoy nosotros no debemos tener miedo a perder la salvación. Nosotros debemos tener convicción de nuestra salvación. Mientras nosotros tengamos ambivalencia en cuanto a mi salvación, pues lamentablemente la vida abundante que el Señor nos ha dado no la vamos a poder disfrutar. Por esa razón, el cristiano hoy no le teme a nada. Y casi como te estaba diciendo, en medio de los problemas, en medio de la tempestad, que vamos a tenerla. Sí. Porque si me dijo que mientras estemos aquí, vamos a tener aflicciones. Ahora, en ese momento de las aflicciones, que el otro viene a susurrarme al oído y a mi mente para que yo crea que Dios me ha dejado solo. Entonces, eso debe, solamente ese primer versículo tiene que darnos a nosotros la fortaleza y todos los elementos necesarios para que nosotros, todos los problemas que vengan a nuestra vida, no nos perdamos el tiempo por el sueño, ni tampoco claudiquemos, sino que entendamos que si estamos hoy en el camino de Dios, fue precisamente porque Él desde antes de nosotros nos escogió. De nuestra madre ya nos eligió. Nos escogió desde por bien. eso estamos aquí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, así es. Entonces, David, como dice aquí también en el versículo 2, no hay siguiendo en el 1, dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Porque él sabía que, como dice la hermana Chile, ya estamos aquí hablando del Salmo 91, él es nuestra fortaleza. Es decir, ahí él es nuestro escondite, Jehová. En él nos escondemos. Entonces, a veces, nosotros, yo sé, porque que a veces la desesperación nos hace que al último que buscamos es a Dios. Buscamos todo, entonces al último es a Dios. Entonces nosotros tenemos que entregarnos. Para nosotros poder, en esos momentos así difíciles, como estaba David, que inmediatamente ella la adoraba a Dios y con palabras así, que Jehová era su fortaleza. En ese momento nosotros tenemos que entregarnos en cuerpo y alma a Dios, olvidarnos de todo, porque si nos entregamos a Dios, Él va, mientras estamos entregados a Dios y le adoramos, Él va a ir trabajando en esta situación que estamos atravesando. Lo que pasa es que nosotros debemos entender que la vida cristiana es de proceso. La vida cristiana es de proceso. La vida cristiana no es color de rosa. Hay un proceso porque hay que neutralizar lo que nos guiaba y nos gobernaba ayer. Entonces, comenzando por ahí, teniendo yo convicción de eso, yo tengo que entender que toda situación, toda cosa que esté ocupando el lugar de Dios en mi vida, va a comenzar a dar problemas. Yo tengo que estar convencido de que estamos claros en eso. Amén.
Entonces ahí podemos ver que David estaba bien claro lo que significaba Dios para él. Dios para David, que proclamó aquí en este Salmo tres cosas acerca de Dios para él, para su vida. Era la luz, la salvación y la fortaleza para David. Entonces nosotros tenemos que también hacer lo mismo. Que en la luz a veces hay cosas que nos ponen a nosotros como en lo oscuro, como en la oscuridad. No podemos ver bien, no se nos aclara la cosa, no podemos ver bien. Entonces en ese momento tenemos que clamar a Dios, porque Él es nuestra luz y Él es el que nos va a dar la salida. Entonces, porque Él es nuestra luz. Y lo mismo también que, como decimos acerca de la fortaleza, que ya hace momento repetí, que también Él es quien nos va a fortalecer en medio de todas las cosas. Que se murió un familiar mío, ¿quién me va a dar la fortaleza? Dios. En ese momento me dio a dar la fortaleza. Entonces por eso que ahora más que nunca tenemos que acercarnos y creer más en Dios. ¿Para qué? Para poder soportar lo que llega a nuestra vida, hermana Chichi. Así que mirando ya aquí, con respecto a todo lo que están comentando, que dice Isaías 60, 19, dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Entonces, ¿qué vemos ahí? Como estamos comentando, acerca del proceso de David. Porque dice que será, pues que Dios mismo será la gloria de su pueblo, o sea, la reputación de Dios. Cuando mi pasado, ni nada de lo que me pasa ahí en la vida a mí me ata, sino que el Espíritu Santo a mí me libera. ¿Qué pasa? Que Dios pone su reputación en uno. Entonces, en un mundo en tiniebla, cuando una persona tiene la gloria de Dios, no anda en oscuridad ni anda en tropiezo. Entonces, por eso David podía decir eso, porque era una persona que había sido libertada, que había sido sanada por el Señor y conocía a un Dios de toda la manera. Entonces, así mismo hoy en día, en medio de esta pandemia, en medio de un mundo en crisis, de situaciones, cuando tenemos al Señor así, nosotros andamos bien, tenemos paz. Y el Señor abre puertas. Señor, ¿qué es lo que el Señor no nos da? Cuando tenemos así la gloria y la reputación de Dios, se convierte en nuestra luz. Hay un punto que hay que tenerlo claro también. Por ejemplo, ¿con qué el Señor nos escudriña? ¿Con qué nos escudriña? Él nos escudriña a nosotros. Con su espíritu y su palabra. En su espíritu precisamente. Hay que escudriña. Pero en nosotros. ¿Qué usa Dios de nosotros para escudriñar? El espíritu. Es de nosotros. Entonces yo tengo que entender, por ejemplo, nosotros conocemos lo que es una linterna. ¿Okay? Una linterna tiene un foco, tiene una pantalla con un bombillito y tiene 2 baterías o 3. Por ejemplo, nuestro espíritu es la pantalla con el bombillito. Muy bien. Ahora, lo que prende el bombillito, que es nuestro espíritu, son la batería. La batería. La batería es el poder de Dios. Si yo soy negligente en la búsqueda del poder de Dios, entonces Dios no puede usar mi espíritu para escudriñarme. No puede. ¿Por qué? Porque las baterías están desgastadas. Porque yo no busco el poder que va a encender a mi espíritu. Y entonces, si mi espíritu está en oscuridad, porque eso estábamos nosotros cuando estábamos allí, nuestro espíritu estaba apagado, porque no había batería, porque no había Espíritu Santo. Pero ya nosotros, estando aquí, nosotros tenemos batería. Amén. Ahora, nosotros tenemos que recargar la batería. Sí, así es. Porque entendiendo una cosa, cuando nosotros estamos hablando con alguien que tiene demonio, el poder que hay en nosotros se va debilitando. Si nosotros no lo restablecemos, se podría ocurrir que mi espíritu se apague y Dios entonces no pueda iluminarme. Así es. Entonces la luz de Dios no me pueda iluminar. Eso es otro punto que también debemos tener pendiente. Porque David era un carnal. David hizo atrocidades. Muchas cosas. Muy bien, pero ¿qué pasa? El Señor mismo dijo que David tenía un corazón conforme a Dios. Amén, así es. Quiere decir que David era un tipo
que tenía intimidad con Dios, que buscaba a Dios, que aún las ovejas ya allí guardadas en el redil, él estaba en la búsqueda de la presencia de Dios. Era tan así que David, que hizo un arpa él mismo, hizo un arpa en ese tiempo, no existía el modernismo que hay hoy, hizo su arpa, la hizo con tripa, las cuerdas la hizo con tripa, y él dormía aquí y su arpa estaba ahí. Entonces, la mayoría de los salmos que él escribió fueron vivencias que de noche él se levantaba a clamar a Dios, usar la alabanza a Dios. Por eso ustedes ven, por ejemplo, el Salmo 63, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Y el Salmo 42 también. Era que él estaba en aflicción. Y esos salmos, la mayoría de esos salmos fueron escritos de esa manera. Por eso cuando nosotros leemos un salmo de eso, nosotros podemos sentir precisamente la sustancia espiritual que tiene ese salmo. Amén. Sí. Eso es lo que nosotros en este tiempo, porque ahora bien, nosotros no estamos pasando nada. No, todavía nada. Por el nombre de Jesucristo no estamos pasando nada. Así es. Pero vamos a pasar. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar de la preocupación que tiene el mundo y de la preocupación que tiene también el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está preocupado y tiene miedo también. Si nosotros nos dejamos ropar de eso, pues cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución, cuando venga la situación, bueno, ¿dónde iremos para, Dios mío? Sí, por eso yo decía que estas palabras son importantes. Nosotros cada día de seguir escudriñando más y practicarla también, porque de nada nos sirve escudriñar y no practicarla. Pero sí, así David, como decía el hermano Emilio, para David atravesó muchas cosas. Por ejemplo, también cuando tuvo sus hijos, tanto en la familia, también David tuvo muchos problemas con sus hijos, con ellos mismos, que querían hasta tumbarlo de su trono y todas esas cosas. ¿Y qué hacía David? Que David se iba a los pies de Dios. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que cuando tengamos cualquier problema, ahí nos los pies de Dios, porque Él nos va a ayudar a resolver los problemas. Sí. Como decíamos el otro día, nosotros debemos entender que el cristiano es sobrenatural. El cristiano como un loco que no vive la realidad que está viviendo terrenalmente, sino que tiene su fe establecida en lo que Dios ya dice. Y el Señor, entonces, por ejemplo, el salmista en el Salmo 112 dice: no tendrá temor de malas noticias. Pues yo tengo que creerlo eso. El punto es que al nosotros estar débiles espiritualmente, los problemas emocionales y hasta físicos nos quitan la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios no es firme. O sea que yo voy a Dios cuando tengo necesidad. No, así no puede ser. Yo a Dios tengo que buscarlo, como así cuando yo me levanto, busco el desayuno. Todo tiempo. Tengo que buscarlo a la tabla, yo le doy de vida todo tiempo. Porque hay algo que tenemos nosotros que hacer, que es muy importante para nuestra vida, es la reflexión, reflexionar de lo que nos sucede, reflexionar sobre todo, porque yo sé que David ahí en el silencio de la noche, cuando se encontraba solo ahí con su rebaño, cualquier cosa, yo sé que él meditaba y que él reflexionaba sobre y se hacía preguntas. Y no tenemos que reflexionar y hacernos preguntas. Por ejemplo, si yo estoy atravesando un problema, ponerme a pensar, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué actitud yo debo de tener en esta situación? ¿Qué acciones yo tengo que realizar en esta situación? No desesperarse y cometer cosas que no sea lo mejor, que no vaya a hacer. Entonces, por eso hay que preguntarle al Señor que todas esas cosas, y meditar y pensar. Y así le pregunta a uno mismo. Ahí estamos tres. Ese pedacito me gustó mucho. Estamos tres, tantos 2 y 3. Cuando David está diciendo: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ahí está el hombre humano. Ahora mire lo que le contesta Dios a él. El Salmo 3. Sí, Salmo 4 que dice. 4. El 4. Sí.
Mira lo que el Señor le contesta del verso 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Oye, ¿Amaréis la vanidad y buscaré la mentira? Sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Entonces ahí está. ¿Cuál es el piadoso? Aquel que busca a Dios. Sí. Entonces dice que lo ha tomado para sí. Entonces dice que lo que va a hacer con él. Que Jehová oirá cuando yo a él clamare. Ahí está. Quiere decir que nosotros los problemas no estamos solos. Sí. En la situación de las tempestades de la vida no estamos solos. Ahora, fíjense entonces el verso 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Eso es. Ajá. Ve el consejo que yo le da. Temblad y no pequéis. No pequéis. Ahora, temblar de que de miedo, no, de temor, por lo que ha dicho, porque a Dios no le agradó eso que dijo. Por eso le dice temblar, o sea, entiende que lo hiciste mal. Al claudicar, al creer que Dios no lo oye. Por esa razón entonces dice, el Señor le dice, meditad, como usted decía ahorita, sí. Meditad en vuestro corazón. Estando donde en vuestra cama, y en el silencio, en la tranquilidad de la noche. O sea, que eso es lo que David hacía. David en esas madrugadas, en esa noche tardía, ahí él comenzaba a vaciarse delante de la presencia del Señor, sí. A decirle por las cosas, porque él sufría mucho, sí. Siendo rechazado por su familia, siendo tirado allá con las ovejas, sí. Eso duele, ¿verdad? Y todas esas cosas él, pero después dicen en el verso 10, dice una palabra que en el capítulo 27 de Ram, sí. En el verso 10 dice una palabra tremenda. Sí, haremos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ahí, esa palabra que dijo David fuerte. Esas palabras son durísimas. Ahí se ve que se sentía, verdad, como te dice, él triste. estaba en los brazos del Señor. Ahí se olvidó de sus problemas, del rechazo de sus hermanos. De sus hermanos. De todas esas cosas. Que me deje quien quiera dejarme. Entonces, sí. Es ahí donde está el secreto que nosotros debemos aprender en esta tarde. De que no importa lo que me hagan, no importa lo que yo he sufrido, lo que yo he pasado. No, yo tengo que ver ahora hacia adelante. Yo no puedo estar pensando en el pasado. Ya el pasado es pasado. Entonces ya el pasado es historia. Por esa historia solamente es eso, historia. Pero no me va a producir tristeza. Porque precisamente cuando yo estaba en el mundo, eso es lo que yo hacía. Cuando venía ese momento, mire, que yo decía, no, pero ¿para qué yo necesito? Mi papá, mi mamá me gustaban prácticamente, los abuelos me maltrataban. Después de eso, entonces también yo era la cenicienta de la casa. Todas esas cosas me llevaron a mí a depender de él. Pero gracias a Dios, porque esos pensamientos pueden venir, pero ya son historias. Están cautivos ya. Está libre en el nombre de Jesús. Si seguimos con el Salmo 27, en el verso 2, que dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Entonces, ¿quién hizo eso? Eso lo hizo Dios. Eso hizo Dios con David, que David tenía muchos enemigos, a David lo perseguían, David, como decía el hermano mío, la misma familia, no querían saber de él. Entonces él vivía, lo querían angustiar, como dice ahí. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Que tropezaron y cayeron. Eso es lo que Dios hace. Por eso que nosotros no podemos coger la venganza nosotros mismos cuando hacen algo, sino que tenemos que ir a los pies de Dios, porque Dios mismo que va a hacer la obra y nos va a levantar delante de ellos. Mire, eso no es un privilegio, eso no es absolutamente nada. Pero todo aquel que se levanta en contra de un hijo de Dios sin motivo, el Señor es que se encarga de aplicar la justicia. Y yo evito eso. No debemos ser nosotros. Porque si somos nosotros que tratamos de establecer la justicia,
nosotros entonces somos ególatras en ese momento. Exacto. Porque nosotros estamos ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Lo que pasa es, sí, no se le puede dar todo a Dios, uno también tiene que actuar. No. En este caso no. Todas las cosas que le hagan a uno, todos los falsos testimonios, las persecuciones, las maldades, la ingratitud de todo eso. Claro, tranquilo, que Dios obra. Entonces David estaba claro, por esa razón, allá cuando estaba en la cueva, él pudo haber matado a Saúl. Sí, y sin embargo no lo hizo. Que hasta un pedacito de cosa del banco le costó. O sea, que lo Y él no tenía se en la dio mano. cuenta, sí. Él siendo un guerrero, pero él entendió que él estaba siendo procesado Eso. para ser rey, y no cualquier rey, un rey con teocracia. Entonces, hoy el cristiano ha sido llamado para eso también. Entonces, a nosotros no nos corresponde tratar de defenderlo. Si una persona lo acusa de cualquier cosa, bueno, que vaya a la fiscalía y someta ya a uno, llévenlo a uno allá y punto. Y allí va a salir la verdad. Dios va a ayudar a uno porque la verdad salga ahí. Entonces, por esa razón es que ahora, para eso yo tengo que dejar de ser yo. Sí, Si yo no dejo de ser yo, voy a resolver yo. exacto. Y cuando te viene a ver, entonces, echa a perder el reino que se está edificando en ese lugar y hasta en su propia vida. Es verdad. Wow. Cuando se pone, si ve uno que actúa con su propia fuerza, la cosa se pone peor, se agranda más la situación. Porque yo les he comentado a ustedes lo que yo pasé en la escuela cuando yo estaba dirigiendo. Si yo me he puesto a estar siguiendo lo mismo que ellos estaban haciendo conmigo, la cosa había sido peor. Tuviera toda esa gente toda de enemiga, y hoy no he podido predicar ni siquiera el evangelio a ninguno de ellos. Pero no, yo callé. Y sin embargo Dios fue quien obró ahí. ¿Cómo están ellos todos conmigo? Con un respeto y todo, y cualquier cosa es conmigo, porque saben, porque ellos vieron que yo no, que en ningún momento yo entendí, sí. Y aún actúo con ellos así, por eso que ellos me ven siempre, los mismos que eran enemigos míos, que me hicieron la vida imposible, son los que me buscan, los que me llaman, los que quieren que yo esté, tú sabes. No sé, eso es lo que hace Dios, eso es lo que dice ahí, que ellos tropezaron, y además de eso, no solamente ellos están conmigo así, sino que también yo he visto cosas que le han sucedido a ellos. Cosas, entonces yo veo que Dios, yo no me voy a alegrar de lo que está pasando, pero yo he visto cosas que le han pasado, yo sé que Dios también, para que yo mire, que le dejé la venganza a él, y él lo ha... Es que debe ser así. Debe ser así. Entonces dice el 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Ahí, esa parte de ahí, dice que hasta un ejército, cuando a veces uno con una sola persona, y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Es que nuestro corazón tiene que estar confiado en Dios cada día, debe estar confiado plenamente en Dios. Así dice la segunda parte. Sí. Ahora, también, uno también debe tener en cuenta una cosa, y uno se puede dar cuenta. Por ejemplo, puede venir una persona ahora mismo ahí y mencionar el nombre de cualquiera de nosotros y decir, usted es un ladrón, usted es esto, usted es que sé yo cuánto, usted es lo que menos sirve de este pueblo, la cuestión. Eso no me va a producir ningún malestar, ni siquiera humano, cuando yo tengo esta dimensión. Sí. Porque ya yo sé, ya tengo la certeza de que a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien. Así es. Después, esa misma persona, puede ser que esa misma persona sea usada por el mismo Señor, primeramente para procesarlo a él, y ahí reconocer que lo que dijo es así. Pero nosotros, que de mí no se puede decir nada, y vamos a resolver. Así es. Es que hay que entender una cosa, señores, nosotros tenemos que pasar de lo humano a lo celestial. Así es. Todas esas cosas que pasan es para eso. Para llevarnos a Para esa que nosotros dimensión. sepamos, sí, para que nosotros sepamos a qué dimensión estamos. Si verdaderamente ya Cristo está en plenitud en mí, que tengo la sangre de cucaracha, que me dicen esto, me hacen esto, yo no hago nada. Ahí entonces yo me estoy graduando. Sí. No, pero está claro. Ay, Dios mío, Pues si no. yo quiero defenderme, yo... Ahí trae esa dimensión. No puede decir nada, porque usted es la Coca-Cola del desierto. Bueno, gloria al Señor. Ay, Y dice la segunda parte, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una palabra, una va con cuerda con la otra.
con lo que ya hemos hablado. Aunque se levanten contra mí, aunque se levanten en guerra, todo esto estaremos confiados de que Dios está con nosotros. Ahora, eso de Y por confiado, nosotros. eso de confiado. Ahí que está el problema y peligro. Para yo decir esa palabra, yo tengo que tener la seguridad de lo que se me está haciendo. Yo no soy protagonista de lo que me está haciendo, porque si yo, por ejemplo, hice algo y por eso es que se me está levantando eso, es un problema mío. Pero cuando yo estoy siendo iluminado por el Señor, cuando yo estoy bajo la fortaleza de Dios, entonces todo lo que se levante contra mí, yo estoy confiado de que eso no me va a destruir, ni tampoco va a producir una merma en mi relación con Dios, sino que Dios mismo es el que va a actuar a favor mío para que yo ni siquiera mueva no la mano ni un dedo, no, que yo no mueva ni el pensamiento contra esa persona. Sí, porque yo cuando comencé a hablar al inicio decía que es muy bonito uno decirlo aquí de la parte de boca, pero hay que estar en la situación, como por ejemplo en el caso que está Michelle y ahora pasó muchachito. Hay que estar ahí para uno vivir eso, decir que uno confía en Dios. Ahí, en esa, hay que vivir eso. Porque mira, yo me alegraba con ella, le daba gracias a Dios con la fortaleza que ella ha tomado eso. Y con la fe, que ella aún viéndola como está esa niña, ella decía, no, Dios está trabajando, Dios está ahí, ella está bien, decía ella está bien. ¿Se ven? Entonces ella que no tiene tanto, ustedes ven, que no tiene como tanto, tiempo. El problema de eso está, o sea, el secreto de eso está. Pues fíjese bien. Ella es persona que Dios le da un don de fe. Y ese don de fe, con poco esfuerzo, se pone a funcionar. Y funciona. ¿Es verdad? Es más, yo conozco el caso de gente que tienen esa fe que ella tiene, porque ella no ha dudado de eso. Ella, cuando ella vino aquí, que habló conmigo, que estaba la niña precisamente allá, ella vino muy normal y habló conmigo directamente. Dice ella, los doctores se incomodan conmigo cuando yo les digo que mi Dios es quien está trabajando en ella y quien la va a sanar. Ellos se incomodan conmigo. O sea, que ella tiene una convicción. Ella tiene ese don de fe que ella tiene, ella lo ha cultivado. Ella tiene más fe que muchos de los que están entrando en el corazón. Me acuerdo de Johnny, porque yo así mismo, Johnny porque se descuidó. Sí, se descuidó, pero Johnny tenía fe. Johnny tenía una fe muy firme. Pero es así mismo todavía. Cuando dice una cosa que yo se me quedo, pero yo sé que le hago tu vida. Muchas veces yo que no tengo esa fe que él tiene, lo hago a veces, dice, no, yo no me voy a llevar de ti, porque yo sé que eso es así. Lo que pasa es que pero es una fe que ellos tienen. Hay personas que tienen ese don de fe, es un granito que Dios pone en ellos. Entonces ellos lo cultivan. Yo quiero ser así, usted no lo vea que está metido en la iglesia, ellos cultivan eso. Eso pasa con Michelle. Yo quiero cultivar esa fe. Que es lo contrario, por ejemplo, de Telma. Telma no tiene la fe que tiene. No, que tiene ella, no. Pero entonces, eso le ha ayudado a ella en este momento. Hay una enseñanza. Sí, claro. Muy grande. Porque ya te dije, la situación que había en esa niña era seria. Era seria, sin embargo. Fíjate como ella ha tomado eso, confiada, depositada en que Dios tiene control. Gloria a Dios. Y eso anima, eso Dios a obra, con la ayuda, con las oraciones que todos tenemos orando, eso ayuda a la fe. Y que Dios honra eso. Que Dios la honra en eso. Esa es la confianza que hay que tener en Dios. Cuando dicen yo confiado en Dios, es a eso, ahí que se refiere, en ese momento así. Y dice el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bueno, aquí la podemos ver, esta palabra la podemos ver en dos vertientes. En la vertiente de que nosotros, el templo, no sé si Emilio, como se hemos explicado, que no sabemos, estamos seguros que el templo, que ir al templo no es que nos va a salvar a nosotros, porque el templo somos nosotros mismos, el templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos, cuando estamos en la presencia de Dios, en el templo que somos nosotros mismos, ahí no tenemos que estar
inquiriendo del Señor, buscando de Dios, pero también en el mismo templo, cuando vamos a la iglesia, al templo, también vamos a inquirir de Dios, no es a una pasarela, no es a un club, como va mucha gente que cree que es un club, no es a inquirir de Dios y a contemplar la hermosura del Señor, es decir, todas las cosas bellas que Dios tiene. Nosotros tenemos que buscar de su palabra cuando vamos, tanto en el templo físico como también en el espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer. Y también hay otra cosa también en los momentos que nosotros nos mostramos ante Él, que puede ser en nuestra casa, puede ser en el mismo templo, puede ser en el trabajo, yo lo haga con detenimiento. Porque Él dice, para contemplar Tu hermosura. O sea, contemplar. no se puede contemplar con una vista fugaz. Huyendo. No. Se va prácticamente sin tiempo. Se va sin tiempo y ahí yo voy a cerrar mis ojos y voy a comenzar a subir al templo de Dios. ¿Cómo es el templo? ¿Cómo se manifiestan allí los 24 ancianos seres vivientes? ¿Cómo ellos se manifiestan en adoración? ¿Cómo ellos se postran y se olvidan? E incluso por eso ponen su corona en el suelo. Para que ese momento es de Dios. Y siempre yo digo de esta situación, de que por ejemplo el tiempo de Dios, el tiempo que nosotros dedicamos a Dios tiene que ser dedicado a Él. Nosotros no podemos hacer otra cosa conjuntamente con estar buscando la presencia de Dios. Olvidarse de lo demás. Exactamente, por eso es importante que ese momento cuando ya todo el mundo está acostado, yo voy a acostar, bueno, pues yo voy a buscar esa presencia sin tiempo definido, hasta que Él mismo, yo sienta que Él se siente bien con ese momento que yo tuve de comunión íntima con Él. Por eso el salmista dice, lo explica, a contemplar la hermosura, porque cuando se contempla la hermosura de Dios, yo recibo ese brillo de su gloria. Y luego de eso, entonces ahora yo le voy a preguntar al Señor, incluso hasta la misma Biblia, yo puedo preguntar al Señor este pasaje, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo no lo entiendo bien. Ahí Él me lo enseña. O sea, que David estaba bien claro, por eso David era un adorador genuino, un adorador genuino con todas las debilidades que tenía, pero era un tipo que él cuando se entregaba a buscar la presencia de Dios, a buscarla, y cuando fallaba reconocía que fallaba, punto. Por esa razón el Señor siempre estaba con él. Y le digo también, hermano, lo que nos pasa a nosotros también, por lo menos a mí me pasa eso también, que es que nosotros tenemos que conocer más a Dios, y ahí en ese momento que dice que contemplando su hermosura, ahí que uno lo conoce más a Él. Claro. Tenemos que conocer a Dios, ¿para qué? Para nosotros poder confiar en Él, porque David, confiamente, porque Él lo conocía, como dice, tenía su corazón conforme, lo conocía, porque David vivía en su presencia, adorando a Dios. Entonces dice ahí, todos los días de nuestra vida es que tenemos que estar contemplando la presencia de Dios, la hermosura del Señor, porque así vamos a conocer, y conociendo a Dios vamos a tener la seguridad de que Él va a ayudarnos con lo que sea. Y hay una diferencia entre David y Job. Job, Dios dijo maravilla de Job. Sin embargo, Job no tenía la vida de intimidad que tuvo David. Y Job no cometió los errores que cometió David. Pero esa vida de adoración que tenía David fue lo que le dio la oportunidad de ser oveja de su prado. Por esa razón, fíjense que Dios no le permitió al diablo que le metiera la leña a David. Sin embargo, Job sí. Pero Job no conocía a Dios, no conocía a Dios de oído. No lo conocía. Entonces, el nosotros cultivar una vida de intimidad con Dios, lo vamos a conocer. Lo vamos a conocer y vamos a saber lo que le agrada y lo que no le agrada. Y vamos a darle a Él cosas que a Él agradan sin Él siquiera pedirlo, pero sabemos que le agrada y lo vamos a hacer. Así es. Eso es tener esto que dice la Biblia ahí. Esa vida de intimidad, eso del primer orden para el cristiano y más ahora. Y dice en otro salmo que David oraba 3 veces al día. Eso lo vivía en eso, ¿verdad? Con Dios. Entonces lo que tenemos que hacer. Y no era que se atrancaba.
Todo el mundo lo ¿Verdad que veía. se trancaba? Porque llevando las ovejas por la mañana para llevarla a pastar y por la tarde cuando iba a bordar, era orando. Sí. Porque Dios conoce nuestros corazones, Dios que los escudriña los Claro. corazones. Porque mire, David tuvo muchísimos problemas, porque mira cuando con la mujer de Uriesteo, todo lo que con lo que hizo David. Pero lo que pasa es que Dios sabía que su corazón estaba inclinado al Señor y Dios tuvo misericordia, porque Dios sabe por qué, los motivos y las cosas, y Dios tuvo misericordia de David. Así es. Porque no que nosotros vamos a estar pecando y pecando, pero si un día uno ¿verdad? Que falta o por cualquier cosa, pues Dios tiene misericordia, pero tú no tienes que estar así como estaba David en la presencia de Dios. Lo primero de David es que David nunca se justifica. Ajá, que también él de una vez como cometía algo iba a decir a la presencia de Dios. No cometemos algo, una vez echamos la culpa, fue por Sí, fulano. pero él reconocía sus errores Sí, así es. Él no y sus ponía pecados. Cuando el hombre le dijo, ese hombre Estamos así, ay, ya. él No pudo es haberlo verdad. mandado a matar. Sin embargo, lo que hizo fue bajar la cabeza. Bajar la cabeza. Sí, ¿por qué? Pues se arrepintió de corazón. De una vez porque es que no, todavía primera de Juan 2:1 dice, hijito no pecéis. Sí. Pero si acaso pecaren, Abogado tenemos. O sea, no nos va a condenar. Sí. Ahora, Exacto. cuando yo, por ejemplo, coge el capítulo 3 de primera de Juan 3, el 8 me dice que los hijos del diablo se conocen en esto, porque son practicantes del pecado. Eso es otra cosa. Sí, así es. Eso es otra cosa. Y dice el verso 5, ya como dice el 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y no vas a esconder su tabernáculo. Me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Todo eso el Señor va a hacer con nosotros. Y eso lo hace Dios hoy, Ujú. porque ya Él nos puso sobre la roca. Ajá, que es Cristo. Entonces, todo eso anterior es una realidad de nosotros, Sí, que nosotros tenemos que creer que creer en y él. accionar con convicción y certeza de Amén. que ya eso lo hizo el Señor ya con nosotros. Claro. Y nosotros tenemos que, así como David escribió esta palabra que de cosas que él recibe del Señor, nosotros también tenemos que proclamar lo que Dios hace también en nuestra vida. Tenemos que proclamar, hablar de todo eso que David está hablando ahí, y no de la palabra de todo lo que Dios hacía con él. Porque sigue diciendo también, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, que Dios hace eso. Él levanta nuestra cabeza sobre nuestros enemigos. Bueno, Él lo ha hecho con Israel, Sí, porque todo lo que está alrededor de Israel los son enemigos. Y en el 67 hubo un ataque con ejército fuerte en el monte de Golán. Y ellos prácticamente no tuvieron que pelear. Estaban orando en el día de oración. Y salían huyendo sin que nadie los persiguiera. Y lo que hicieron fue armar a Israel. Por todas esas armas quedaron ahí. Oye, O adiós. sea, fíjense, Solamente si Dios gracias. cuida a Israel que ha rechazado a Jesús, ¿cuánto más a nosotros? Así es. No, cuidar. Entonces, por nada esté preocupado. Sí. Sí, porque a veces vienen cosas, pues, alguna preocupación en uno la mente y Sí, mente y claro. mente, entonces uno tiene que soltarle eso a Dios. Y el Exacto. Señor te lo va a soltar a ti, que te va a cautivar otro día con una con pensamiento. Pero nosotros tenemos hay que que aprender. entregárselo a Dios. Eso tenemos que aprenderlo. Sí. Porque el problema es que nosotros lo sabemos, pero no lo aprendemos. Entonces, cuando vienen esas situaciones así, yo tiene que no, pero te fíjate, y tienes que estar tranquilo. Sí, porque el enemigo quiere con cualquier cosita poner la mente cautiva como problema a uno. Porque ahí veo yo con la mente ese negocio de ahí de Nuestra mente humana la gobierna él. Ajá. La gobierna por ella. por algo que dijeron, yo estaba atormentada ese negocio. Ya yo tenía la cabeza de lo que dije, yo no, espérate, que esto es Señor. Entonces el mismo Johnny dijo, no, yo estoy tranquilo, no te preocupes, que eso no, eso A es. los que aman a Dios, todo es para bien. Entonces eso es, que uno tiene que tener de una vez todas esas cosas del Señor. Todo y eso tal. así mismo. Porque es Dios que pelea por uno. Así es. Y él sabe toda la cosa, oye. Cuando usted ve cualquier cosa es porque algo quiere Dios mover, arreglar Sí. o bienestar para uno. Entonces luego yo leía tercero, pero luego de ahí en adelante sigue David diciendo cosas que Dios hace por la confianza que él tiene. Dice, oh Jehová, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Porque así es que David hablaba con Dios, ella ahí. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí. David buscando el rostro de Dios. Pidiéndole a Dios que no esconda su rostro, su presencia de él. En el verso 7 ya
que está hablando David, el ser humano. Pero mire cómo habla él. Mire cómo habla, no habla en desesperanza. No, con una tranquilidad. No habla precisamente en petición a Dios. Señor, oye mi oración. Sí. Oye mi clamor. Pero ya anteriormente el hombre espiritual confesó la seguridad que hay en sí. Sí. Entonces, esa diferencia que hay entre el hombre humano y el hombre espiritual, nosotros tenemos que aprender a ajustar los dos. Sí. Para que lo que el hombre espiritual diga es lo que el otro tiene que hacer. No tiene que decir nada, pues ya el hombre espiritual habló. Sí, es verdad. Y dice, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampare, Dios de mi salvación. Lo que decíamos de David ahorita, que David se arrepentía. Quizás ahí cometió cualquier cosa, de una vez se iba donde Dios a pedirle a Dios que tuviera misericordia, que no se apartara su presencia de él. Sí. Entonces eso es lo uno que tiene que hacer. Entonces leímos el 10 ahorita, que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En ese momento pues también lo hablamos, que parece que también David se sentía despreciado por sus padres, como explicaba el hermano Emilio, y quizá por eso esta palabra la proclamó. Adiós. Bueno, ve que al final ya está todo aquí, ¿no? Bueno, queda uno. Como un abortivo, mandamos caer, no queda uno para allá. Trágalo. Hasta que no venga, no vamos a comer. Así es. Y yo me imagino la gran sorpresa de llevarlo, se llevó el papá y Isaí, toda esa gente cuando dijeron que y todos los otros estaban debutados. Ay, bueno, ellos estaban muy cosas con su escultura. Su cosa, ya, Cuando viene Dios cae en el carro de David. Así pasa lo menospreciado. Muchos apóstoles que se creen que cuando está allá, ay, eso está adelante y yo allá está allá otra vez. Se lo pone adelante. Bueno, con Dios no se juega. Y dice el 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Es decir, que no tenemos que andar rectamente, porque si andamos rectamente, hasta nuestros enemigos también, mirando eso, van a también tú sabes, hablar bien y todas cosas. Y que eso nos da seguridad a nosotros. Sí. Y cuando andamos por sabemos que no hay muchas cosas malas, miren, nos puede el enemigo acusar, nos puede levantar su testimonio y tú estás confiado en Dios. Pero cuando andamos en el dudoso, que sabemos no hay seguridad. Exacto. Y sigue diciendo el 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Lo decía la hermana Chicha, lo que decía el hermano Emilio, que aunque que eso no importa que digan cosas falsas, cosas mentiras de nosotros, no importa gozar, que dice la verdad que no gocemos, cuando digan cosas mintiendo de nosotros. Y dice el 13, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová. Wow. Esa palabra. De seguridad. Ay. En la tierra de los vivientes, aquí en la tierra de los vivientes. Es aquí en la tierra. Hubiera yo desmayado si no hubiese creído. Eso creer, hay que creer en Dios, en su misericordia, en su bondad. En su bondad, firmemente. Y el 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Mire la contesta de Dios en ese 14. Dios le contestó a él todo ese clamor que hizo. Ahora Dios le contestó, dice, aguarda a Jehová, o sea, espera. Sí, espera en Jehová. Espera a Jehová. A Jehová. Él va a venir personalmente. Sí. Y entonces dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. O sea, deja la tristeza, deja la debilidad que tú manifiestas, porque yo vengo en tu auxilio. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, sí, espera a Jehová. Ahí hay que esperar. Lo que pasa es, nos esperamos. ese es el problema de esperar, porque es verdad, no queremos esperar. Fácil. Esperar a Dios no es fácil. No es fácil. Y queremos ayudarlo entonces. Pero hay que esperar. Queremos ayudarlo. No queremos esperar, queremos ayudarlo. Queremos ayudarlo. Sí, que diga. Pues hasta aquí. Si tenemos una deuda, le oramos a Dios, pero si no puede prestamista. Sí, es verdad. Queremos ayudarlo ahí. Y no esperamos que no que sea que nos mande lo que le tenga que mandar. Porque así, porque Él manda. Adiós. Sí, el Señor siempre está presto a mandar, porque no desesperamos. Lo que nosotros tenemos que aprender a esperar. Ese es el problema. Es que estamos en el tiempo de la microondas. La comida va a calentar en el microondas 1 minuto, 2. Pues vamos a orar. Así que nosotros queremos también. Una que esté confiada en el Señor.
Amado Dios y Padre, Te damos gracias, mi amado. te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, bendito Dios, porque así, Señor, como te pedimos en nuestra oración, y así mismo tú lo has hecho, Señor. Nos ha llenado, nos ha saciado, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Glorioso Dios, gracias por esta palabra, Señor, que tú has traído para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y ayúdanos a que cada día, Señor, nosotros podemos estar aquí, Señor, alimentándonos, Padre, de la gloria. Y ayúdanos a vivir esta palabra, Señor, porque necesitamos vivirla así como David la vivía, Señor. Gracias, Padre amado. Nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Gloria a Dios. Llévanos en ala de tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. 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 Dios lo bendiga. Amén.